Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy es miércoles 9 de abril de 2025 y estamos en el último encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación para la maestría en computación para desarrollo de aplicaciones inteligentes en el semestre 2025-1. Voy a compartirles, hoy es un día no muy largo, simplemente para cerrar el curso. Entonces, quiero compartirles entonces como hacer una especie de resumen de lo que hemos hecho. Empezamos con una mirada, en esta gran idea, una mirada a qué son los modelos y paradigmas de programación y allí pasamos por muchos modelos y paradigmas de programación y ejemplos y cosas, pero allí solamente era a manera de motivación. Aquí hay muchos conceptos de programación que dan lugar a paradigmas de programación. Y empezamos a explorar después de eso, uno a uno, unos paradigmas y modelos. No los podemos explorar todos en un curso porque son muchos más que 4 o 5 que hicimos aquí. Entonces, el segundo módulo lo dedicamos al módulo de programación declarativa, que fue el primero porque en él introducimos muchos conceptos de programación, que están en muchos lenguajes de programación, pero que hacen parte de lo que uno llamaría el declarar lo que yo quiero hacer y no el cómo lo quiero hacer. Y por eso se llama el modelo de programación declarativa. Y aquí aparecen conceptos fundamentales que no están en ningún lenguaje de programación en general, como las variables declarativas, pero sí obviamente el de procedimientos o funciones o datos, y aparecen unos conceptos muy importantes que son genericidad, instanciación y embebimiento, y es fundamental que las funciones o los procedimientos también son datos, y eso es lo que nos da la capacidad de equipar un registro con procedimientos, y eso va a ser una estructura de datos muy fuerte porque eso va a ser como un módulo en un lenguaje de programación, una librería, es un registro que tiene procedimientos adentro. En este paradigma, en este modelo no hay asignación, no hay variables mutables, y eso nos da ciertas limitaciones, pero aprendimos a que la limitación no tiene nada que ver con poder resolver problemas de forma iterativa, porque se pueden hacer cosas iterativas, así se escribieran recursivamente, y obviamente la fuerza que tiene la recursión para poder programar es muy grande porque es el mecanismo por el cual podemos repetir muchas cosas o hacer muchas cosas, unas cosas muchas veces sin tener que tener predefinido cuántas veces se va a hacer, y para eso usamos la recursión. Luego nos dimos cuenta, más bien, luego le dotamos a ese modelo de concurrencia y empieza a tener sentido tener variables declarativas, porque las variables declarativas que solamente se asignan una vez en el modelo declarativo secuencial, pues cuando una variable no tiene valor, hay declaraciones que se suspenden y no pasa nada más. Pero cuando tenemos concurrencia, resulta que ese es el mecanismo por el cual dos procesos diferentes logran comunicarse entre ellos por medio de variables declarativas. El uno la escribe, el otro la lee, y eso los sincroniza a esos procesos. Y entonces hacemos una concurrencia que llamamos concurrencia declarativa, porque es una concurrencia en la que no hay, en la que el no determinismo que llega a haber es un determinismo no observable, es decir, que uno como programador no se da cuenta por el resultado qué camino escogió la máquina para darle, digamos, el turno a los hilos. Entonces, como eso no importa en el resultado, eso es lo que hace que esta concurrencia sea tan bonita, que no importa qué máquina corro yo la cosa y qué algoritmo usa ella para darle la mano a los hilos, siempre y cuando sea un algoritmo justo. Entonces no importa cuál sea, el programa va a funcionar idénticamente bien. Y aquí también apareció el concepto de pereza, que eran unos hilos perezosos, como
Era un hilo que solamente se ejecuta cuando alguien necesita el valor de ese hilo. Y entonces se llamaban disparadores por necesidad. Entonces acá apareció dos tipos de concurrencia, la concurrencia dirigida por los datos y la concurrencia dirigida por la demanda. La dirigida por los datos se llama pues, la concurrencia ansiosa y la dirigida por la demanda se llama perezosa. Y eso fue lo que vimos aquí en este segundo paradigma. En el tercer paradigma, que es el paradigma con estado, entonces vimos unas limitaciones en modularidad del paradigma declarativo, no concurrente en el paradigma declarativo secuencial, y se decidió dotar al paradigma o al modelo de una declaración más que se llaman las celdas. Y con las celdas se solucionaron problemas de expresividad, sobre todo de modularidad del modelo creativo, pero se añade complejidad a la semántica, porque esa cosa de que uno puede cambiar el valor a una celda cuando quiera, tiene tiene su complique semántico. Y entonces los programas son más fáciles de mostrar correctos cuando no lo tienen que cuando los tienen. Pero los programas terminan siendo manejo más eficiente de memoria y terminan siendo más modulares cuando tienen la posibilidad de tener estado explícito. Se llama entonces estado explícito, esas celdas mantienen el estado explícito. Y entendimos que nos daban las celdas y ahí pasamos en los talleres a mirar que con las celdas podíamos hacer las mismas iteraciones que estábamos haciendo con recursión, pero las hacíamos con estructuras de control. Freddy. Profe, en ese tema dice que cuando para poder tener las características de se me escapa la palabra en este momento. Extensionalidad. ¿Perdón? Extensionalidad. Sí, es decir, hay una característica que no cumple el modelo declarativo para poder ser Sí, creo que es extensionalidad, o sea, que se pueda sí, extender fácilmente. exacto, que es extender fácilmente. Es que estoy tratando de recordar la otra palabra o sea, que cuando yo oculto cómo se hace y lo utilizo, ¿Encapsulación? no, sí, él tenía varios parámetros: encapsulación, extensionalidad, eh, que se puede ejecutar en diferente orden, pero todo eso involucra un solo concepto, que es el concepto de, se me olvidó la palabra. Bueno, el caso sí es que, por qué este nuevo modelo me brinda la extensionalidad? No me queda del todo claro. Bueno, ¿se acuerda? A ver, había unas transparencias. Había un ejemplo, el ejemplo que... Lo que yo entendí es que si yo hago un programa, por ejemplo, con el modelo declarativo, si yo lo quiero aumentar, lo que tengo que hacer es aumentarle el número de variables que yo le doy, El número de argumentos. de argumentos de entrada Exacto. que yo voy a utilizar. Exacto. ¿Sí? Pero no entendí por qué con el otro no le tengo que aumentar el número de argumentos del todo. Es Sí, decir, con que el ejemplo que hicimos en ese caso fue el que tenía una función que hacía algo y luego decía, ahora quiero contar cuántas veces invocan a esa función. Entonces, una manera era decir que todos mis procedimientos tenían ahora dos variables más. Una de entrada que decía cuántas veces lo había llamado antes de llamar el procedimiento y una de salida que me decía cuántas veces quedaba esa variable, quedaba llamado cuando terminó el procedimiento. Y con esas variables yo podía pasarlas entre todos y entonces todos van actualizando esas variables, llamémoslas, son variables implícitas que uno va mandándole al uno y al otro para que le devuelvan. Pero tocaba añadirle dos variables a cada procedimiento en lugar de añadir una celda interna que no la conoce nadie y que lleva la contabilidad de cuántas veces invocan la esta. Y cuando alguien la necesita, pues entonces le pido a esa que lo conoce que me diga cuánto lleva y se acabó. Pero en ese entonces esa variable momento, interna no tenía que ser parte de los argumentos, era algo interno, era un estado interno explícito que él tenía.
y que lo tenía que En ese actualizar. momento, profe, ese estado interno se comporta como un atributo en el modelo de orientado a objetos. Parecido, sí, pero porque como no hay objetos, entonces no podemos llamar atributo, pero es como un estado de una función, que es como sí, es algo interno de la función que se guarda en un estado. Solo que no es un objeto, entonces los objetos son los que tienen atributos, pero digamos que sería como un atributo de la función interna, ¿sí? Ya. Bueno, entonces, eso fue lo que ganamos con los estados, las celdas, todas cosas. Ah, bueno, y recordamos entonces que lo que podemos hacer en los lenguajes estándar del for y el while, aquí también lo podemos hacer, y esas estructuras de control eh, son muy utilizadas para estar actualizando esos estados. Y ustedes me entregaron a 6 de los 8 de ustedes, creo que todos los que están aquí, me entregaron hasta ahora todos esos talleres que tienen que ver con estos modelos de los que he hablado, y hoy ya corregí el último y ya les mandé la evaluación del último de estos, o sea, del de Estado, y todos me mostraron en en su versión de Estado que se sentían cómodos haciendo for y todas las cosas para hacer Fibonacci, para hacer todas las cosas, o sea, todos sabían usar eso bien, digamos, en general. Lo que no están acostumbrados es a explicar por qué funcionan sus iteraciones. Y entonces mi gran glosa en casi todos fue, pero ustedes no me glosaron, no me dijeron por qué, cuáles eran los estados que estaban usando aquí, porque una iteración una iteración siempre es vista como un proceso que empieza en un estado inicial, va pasando de estado en estado hasta que llega a un estado final. Y la manera más eh, digamos, la manera más independiente del lenguaje de programación de explicar cómo funciona una iteración es explicando cuáles son mis estados, cuál es el estado inicial, cuál es el estado final y cuál es la ¿Cuál condición es el invariante que invariante? tiene de un estado a otro. Porque la condición invariante más la condición de estado final implican que ya satisfice lo que quería calcular. Entonces, ese pedazo es el más, el que menos asimilaron todos, pero, pero pues todos saben usar los estados y los for y todas las cosas. Profe, una pregunta sobre eso. Yo, por ejemplo, cuando yo tengo una función sencilla, mm, más bien una función, ¿cómo podría llamarla? Una función única, de un único propósito, como por ejemplo leer una lista o Ujú. ordenar una lista, es una función única. Me queda fácil determinar el invariante, pero en la programación declarativa yo no necesariamente tengo que hacer funciones simples. Yo puedo tener por ejemplo, en el primer taller, cuando voy a sacar la derivada, pues yo tengo un case que me detecta unos patrones y Ujú. yo a partir de ese case yo comienzo a hacer un conjunto de operaciones que son iterativas, que son recursivas, que entran en ellas mismas, pero que se van moviendo en diferentes patrones. Ahí no tengo precisamente un invariante que me pueda No. determinar del todo la corrección de la funcionalidad. Entonces, Mm, desde ese punto de vista, eh, a pesar de entonces, que es declarativo, no tengo esa no, herramienta para no, validar. pero en ese caso usted está usando recursión, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando uno tiene recursión, lo que usted tiene es, lo que usted tiene es una especificación de qué le entra y qué le sale. ajá. Y luego, cuando usted quiere probar que eso es correcto, lo que tiene que, lo que termina haciendo es una prueba por casos. Una Y, evaluación de casos, por ejemplo, y la usando, derivada de la multiplicación, la derivada de la suma y luego ver que todos los casos se cumplen. pero luego con un proceso de inducción, usted garantiza que eso es cierto en todos los casos, que eso funciona bien en todos los casos. Es decir, cuando usted tiene una función recursiva que dice entra n y por dentro dice, entonces llamo a la misma función con n-1 o cosas de ese estilo, pues la corrección depende de que el caso básico en el que no hace recurrencia sea correcto, y luego uno supone que el caso de recurrencia es correcto y muestra que la combinación de los resultados con la recurrencia da un resultado correcto. No sé si me hago explicar.
Por ejemplo, cuando usted calcula, dice que factorial de, si n es igual a 0 da 1 y si no, da n por factorial de n menos 1. La prueba, ahí no hay iteración, o ahí no hay estados tampoco, excepto si hace un factorial iterativo. Pero este que yo le acabo de decir no es iterativo, es recursivo, una No, computación iterativo. recursiva. Entonces, ¿cómo se prueba que es correcto? Uno dice, bueno, voy a probar que el caso n igual a 0 es correcto, y el caso n igual a 0, mi programa me da 1, entonces es correcto. Y voy a suponer que el caso, que cuando yo recurro con n-1, el programa me da el resultado correcto, y miremos qué da entonces en el caso de n. Entonces dice, pues da n por factorial de n-1, pero como estoy suponiendo que el factorial de n-1 me llega bien, entonces me va a llegar n-1 factorial, que multiplicado por n da n factorial, entonces mi algoritmo es correcto. Es correcto por dos razones, porque el caso básico es correcto y porque hice una suposición que el caso de recursión era correcto y a partir de él probé que el caso que yo estaba resolviendo era correcto. Entonces, eso por inducción matemática se prueba que funciona para todos los casos. Profe, y en el lenguaje OZ que no tengo la verificación implícita de datos en tiempo de compilación, sino en tiempo de ejecución. Por ejemplo, cuando yo tengo la función recursiva, yo veo, supongamos, dos casos donde él puede fallar. Primero, los números n menor que cero, pero eso lo puedo meter dentro de un case. No lo puedo Uh -huh. encontrar allí. Pero cuando el valor de n es un valor no entero, sino que es un decimal, por ejemplo, o es otro tipo de dato, eh, también ahí ya no puedo evaluar No, que la no, función sea correcta por inducción. utilizando por inducción, exacto. No. Entonces ahí, Pues me tocaría ver el caso. Me tocaría ver el caso, o pero sea, que de alguna manera, no sé, es que los ejemplos que hemos visto son muy sencillos. como que muy metidos dentro de un contexto en el que no tengo, por ejemplo, cuando uno trabaja con otros lenguajes donde tengo la opción de input, donde el usuario Ah, sí, tiene la sí, sí, posibilidad de sí, equivocarse y hacer cosas sí, raras que yo no puedo. En sí. este caso yo no he visto ningún ejemplo, ninguno de los No, ejercicios ha sido así, ha sido no, más como que no, yo porque sé qué es supone lo que le voy a meter, entonces yo no exactamente. tengo la oportunidad de generar ese tipo de errores de usuario. No, Y porque eso es lo que yo estaba tratando cuando hago el análisis con el lenguaje de programación ya con el que yo decidí, pues una de las primeras cosas que aparecen es cómo le voy a meter datos, cómo interactuar con el usuario y todo eso en este caso es diferente. Entonces, como que no sé si es el ámbito del problema es diferente o ahí me pierdo un poquito. Como que eh, a ver, digamos que programar en general es el arte de decir, me entra esto y me sale esto. O sea, a la entrada hay esto, yo proceso eso y a la salida devuelvo algo. Eh, Luego, en general, usted lo puede especificar como algo que le entra algo y devuelve algo. Ahora, lo que le entra, que le devuelve, que se le entra le entra porque lo lee del disco duro, le entra porque lo lee del terminal, le entra porque se lo enviaron por la red. Eso ya no es importante, porque lo importante es que cuando yo tengo el dato, el cálculo que yo haga sea correcto. Y en eso es en lo que nos enfocamos aquí. Eh, de hecho, cuando especificamos aquí nuestras funciones, siempre decimos, nos entran los datos así y nos salen así. Y entonces le preguntan, y si el dato no entra así, dicen, ese no es problema nuestro, ese es un problema, ese es otro problema. Un minuto. Entonces, digamos, el problema de interactuar con un usuario, pedirle unas cosas, no sé qué, para después lanzar un cálculo, ese no es un problema realmente el de programación es el problema de calcular. El problema de interactuar con el usuario ese es otro asunto, que digamos que no hace parte de estos modelos de programación, porque estos modelos están enfocados en resolver problemas de calcular alguna cosa. No sé si. sí, sí, porque yo precisamente era eso, como ver cuál es el ámbito, porque de pronto cuando yo hago programación para PLCs, para la industria, cosas así,
Dentro de las cosas que más me tengo que enfocar es restringir que los datos estén dentro de unos valores, estén dentro de un rango, precisamente evitar que surjan errores, no por la computación, sino por la forma como le ingresan los datos O, al o, sistema, en el o- tiempo en que entran, por ejemplo. Entonces yo tengo que garantizar que la lectura se hace en tanto tiempo para el tiempo de muestreo, cosas así. sí, fíjense que esos son como Entonces, requerimientos que suelen llamar no funcionales. En los sistemas hay requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Entonces, los requerimientos funcionales son como los que hemos hecho aquí en el curso. Entra esto y sale esto y no sé qué. Los no funcionales tienen que ver con esto debe funcionar en tanto tiempo, esto debe recibir los datos de tal man, por tal tipo de dispositivos o por tales tipos de dispositivos, o debe interactuar por la red para no sé qué. Ese tipo de cosas hacen parte de los sistemas, pero no de, no de la especificación sí del sistema como tal, pero no del programa, porque los programas, inclusive tus PLCs, eh, hacen cosas muy específicas. O sea, tú tienes que preocuparte porque los datos entren como tienen que entrar, pero si entran como tienen que entrar, el PLC tiene que hacer la tarea que tiene que hacer bien hecha, sí. ¿cierto? Entonces, digamos que en este curso nos preocupamos porque la tarea, si los datos entran bien, la tarea esté bien hecha. Que los datos entren bien es como harina de otro costal. Sí, porque yo lo menciono es porque, por ejemplo, cuando uno trabaja con lenguajes de tiempo real como ADAP, que es un lenguaje orientado especificado para tiempo real, por ejemplo, los datos, sí él verifica, el ADAP Sí, permite orientado a objetos también, ¿no? sí. Pero no es solamente orientado a objetos, Uh-huh. sí lo utiliza bien, pero el tiempo lo utiliza como un elemento funcional, o sea, el tiempo hace parte funcional es parte funcional del lenguaje. O sea, el El tiempo es tiempo parte de es, las entradas de las funciones. sí, sí, pero le voy a poner un ejemplo. Yo puedo hacer dos cálculos al mismo tiempo acerca del recorrido digamos, un cohete, un elemento que yo disparo y que va haciendo un recorrido en el aire y está monitoreando el tiempo. Entonces, si transcurrió un tiempo, una función, eso se llama. Tengo dos funciones para hacer un cálculo de la posible trayectoria. Una con baja precisión y otra con alta precisión. La baja precisión se ejecuta más rápido, pero yo prefiero la de alta precisión. Si la de alta precisión no se entregó en el tiempo que yo esperaba tenerlo, esa función se descarta y se ejecuta y se toma el resultado de la de baja precisión, porque el No. tiempo es un valor importante Uh-huh. es más importante el tiempo en ese caso que la exactitud del cálculo. Y luego se utilizan otros cálculos para corregir de nuevo la trayectoria, porque es que en un milisegundo un cohete varió un 0,5 grados, ya va a otro país. Entonces es un asunto de ese tipo, más o menos. Uh-huh. Bueno, Entonces ahí era donde, pues, el lenguaje de programación como tal, sí especifica el tiempo y la característica de los datos, porque si por ejemplo un sensor falla, él me entrega datos incorrectos. Y cuando uh-huh. me entrega datos incorrectos, el programa tiene que determinar qué pasa cuando los datos son incorrectos, están por Uh-huh. fuera del rango. Tiene que Entonces, reaccionar correctamente, tiene que reaccionar correctamente. Entonces, ¿qué hace? Si en lugar de continuar con ese dato hace una interpolación, o si yo tengo redundancia y tomo dos de tres y hago votación, uh-huh. cosas como esas. Entonces, pues la pregunta se lo hacía era porque en los casos en los que yo he trabajado, sí, sí, es como funcional el hecho de que el dato llegue de forma incorrecta, porque yo a partir de evaluar el tipo de dato y el rango de datos tomo decisiones. No simplemente genero un error y digo no lo puedo hacer. De acuerdo, pero entonces usted en la especificación de su función, entonces su función no solo recibe, o sea, su función, en la explicación de función usted dice, y este dato puede entrar, digamos, eh,
este dato puede ser cualquiera de estas cosas, y entre cualquiera de esas cosas puede ser un dato dañado, y entonces su programa tiene que funcionar para los datos dañados, pero usted lo especifica desde el principio. Pero No, digamos, si yo no, digo, no, no, no decía, lo que quería decir es que, por ejemplo, el dato, el de, era para poner un ejemplo de por qué pensaba yo en valores de punto flotante a la entrada de un factorial, pues pensando factorial como una sí, función sí, genérica. no, yo Entonces, entiendo, pero lo que digo es, si yo digo, hágame una función que dado un número natural, haga tal cosa, entonces, y me le entran algo que no es un número natural, pues yo no tengo por qué esperar que la función haga algo bien, porque yo dije que la hacía para cuando n era natural. O sea, si yo le digo, hágame una función que para dado un número natural haga esto, y si entra un número que no es natural, haga lo siguiente, entonces yo tengo que verificar que haga esas dos cosas. sí, totalmente de acuerdo, Lo claro, que sí. digo es que en la especificación es donde está que esa variabilidad que pueden tener los datos. Y estoy de acuerdo en que en el curso, que en el curso no vimos la parte de excepciones ni nada de esas cosas, y típicamente ese tipo de cosas se manejan con excepciones, ¿no? Sí, Bueno, sí, de hecho, Ada lo maneja con excepciones. mm, el siguiente paradigma fue el paradigma de programación concurrente por paso de mensajes, que nace de ver que la concurrencia declarativa tiene limitaciones, principalmente, digamos, en lograr implementar mecanismos de cliente-servidor, donde un servidor le está respondiendo a varios clientes concurrentemente al tiempo, porque en la concurrencia declarativa uno tenía que saber el orden en que los clientes iban a solicitar el servicio para poder atenderlo. En cambio, en la concurrencia por paso de mensajes, los clientes pueden pedirle servicio en cualquier orden y en ese orden se pueden atender. Y para resolver ese problema se creó el concepto de puerto. Y con el concepto de puerto se resolvió el problema del paso de que varios clientes puedan enviar mensajes al mismo tiempo por un canal que se llama el puerto, y se creó un escuchador del puerto, que es como el objeto puerto, que es el que está escuchando en el puerto lo que llega y dependiendo de eso hace algo. Y entonces apareció el concepto de agente reactivo o agente conectado, pero eso es todo nuevo en la concurrencia por paso de mensajes. Y se llama por paso de mensajes porque lo que hace uno es un procedimiento que escucha por un puerto por donde llegan los mensajes y reacciona a ellos. Entonces se llama concurrencia por paso de mensajes. Eh, y por último, entonces vimos el modelo orientado a objetos que aparecen como los conceptos de clase y objeto y de herencia, pero mostramos aquí que si uno tiene el modelo declarativo con estado, no hay necesidad de que esos conceptos, que esos conceptos se implementen con un nuevo concepto de programación, sino que se pueden implementar con los conceptos de programación que ya teníamos, que era con procedimientos como valores y estado explícito, o sea, y celdas. Y entonces se mostró que un objeto no es más que un procedimiento con unas celdas internas donde tienen el estado de sus atributos. Y eso es un objeto. Un objeto es un procedimiento que recibe mensajes, reacciona según su estado, que son sus atributos, y vuelve y queda escuchando más mensajes y más mensajes. Eso es un objeto. Y eso fue todo lo que hicimos en este curso, y se nos fue el tiempo y se acabó el tiempo rapidísimo, y ese es como el resumen. ¿Qué hacemos hoy? No sé si ustedes recuerdan el primer día que llegamos, que yo les dije que dentro de las actividades de preparación estaba una evaluación general de conocimientos iniciales que ustedes debieron desarrollar. Y en esa actividad ustedes desarrollaron y cada uno tiene un resultado. Chao, chao, mi amor. Y cada uno tiene un resultado. Entonces, eh, ese resultado ustedes lo van a comparar mañana o pasado mañana cuando terminen esta evaluación de conocimientos finales, porque es un examen muy parecido a eso. Y la idea es que después de estos 9 semanas de clases, ojalá ustedes hayan adquirido una cultura de los lenguajes de programación y los conceptos de programación y los problemas de programación, que les permita responder esas respuestas mucho más
rápidamente y sobre todo correctamente, como entender las preguntas. Porque yo me imagino que hace 9 semanas cuando hicieron esto, había preguntas que eran chino para ustedes. En cambio, hoy ya no deberían ser chinos, sino deberían ser, ya sé de qué me está hablando. Entonces, de eso se trata la actividad de hoy, o la actividad que empieza hoy o que con la que terminamos el curso, que es la evaluación de conocimientos, final de conocimientos generales, que empieza hoy y que está planeada para que la entreguen, digamos, a tiempo hasta mañana a esta hora, o sea, para que encuentren 2 horitas entre hoy y para que hagan esto, o la pueden entregar a destiempo después, no hay problema. Solo que eso tiene lo de la entrega tardía, pero eso ya se dieron cuenta, no, eso no castiga grandemente, Julián. Profe, ahí sí, pues yo he venido pues trabajando fuerte en esta materia porque me he dado cuenta, sí, me ha tocado duro. Pues para mí el tema de la programación pues no es, digamos que no, el tema es los conceptos, entenderlos me ha costado. Entonces, pero pues yo le he dedicado el tiempo y todo eso. Y resulta que pues ayer me tocó salir para Bogotá, y llego mañana en la noche y pues no me va a dar el tiempo para cumplir con el horario. O sea, ¿cuál sería un buen momento para poner la evaluación, para poner la fecha de entrega? A partir de la cual... tener al menos el fin de semana, profe. Entonces... porque ahí se mezcla esta con la entrega del otro taller y pues yo le estaba trabajando y pues resulta que pues por el tema laboral estos 3 días... vengan, no discutamos, díganme cuál fecha les parece bien, no tengo problema con... Entonces alguien me dijo que el fin de semana es que el 13 de abril, el domingo, el sábado... Profe, no, yo hablo por mí, a mí me serviría mucho si tuviera al menos sábado y domingo para hacer el taller y este quiz, pero no, el taller seguro que lo tienen. No, está bien, vamos a ponerlo entonces para el 13 a más tardar. Ahí está. 13 de abril, el domingo a las 8:30 hayan acabado. Eso es entregarlo a tiempo. Después ya sería con retraso, pero pues 13 de abril ya hay 4 días más, ¿de acuerdo? ¿Les parecería bien? ¿O alguien todavía? Gracias, profe. A mí me parece bien, pues de mi parte. A mí también, por mi parte, está bien. Bien, listo. Sí, porque además tampoco es para que en Semana Santa la tienen haciendo esto, ¿no? O sea, para Semana Santa, ojalá en Semana Santa ya hubieran terminado todo. Pues sería lo ideal, que pudieran descansar de todos estos cursos y poder tener un respirito. Pero pues no sé cómo está la vida de ustedes, pero pues sería chévere. Bueno, muchachos. Me falta entonces contarles cuál es la clave para poder hacer ese examen, para que la anoten. Entonces ya la voy a mandar por el WhatsApp. Les voy a mandar la clave por el WhatsApp, por el chat de acá. Es que el WhatsApp. Estoy loco yo. La clave es... ya voy, ya les pongo atención, un minuto, por favor. Entonces ahí está la clave, eval final raya mpp para que la guarden. Bienvenidos, no había saludado a Víctor, no había saludado a Sara, me falta solo Jesús hoy, tengo casi todos, 3, 6, 7, me falta solo Jesús. Elkin, me levantaste la mano. Sí, señor, pero no sé si usted ya haya terminado, es más una duda. Sí, dale. Sí. Sí, pues lo que pasa, creo que esta pregunta yo la hice con el primer taller, ¿no?
y vuelvo a preguntar porque pues en su momento creo que no sé si no comprendí bien. Porque lo que pasa es que, listo, yo me preguntaba qué se ponía en el informe. ¿Listo? Entonces usted nos dijo, no, pues que la idea no era volver a poner el código, sino poner lo relevante, ¿no? Lo relevante. Listo. Pero yo pongo lo relevante en el informe, pero ahora entonces me dice que no explica nada. Por ejemplo, en el punto más difícil de ese tema Sí, del tema estados, ¿es que se llama? Sí, creo. sí, sí. En ese punto, pues yo lo planteé de esa manera. Necesito un grafo, pues ese grafo lo armo con los adyacentes, listo, luego necesito marcar todos los caminos que hayan y luego marcar cuánto vale cada camino y si todos los caminos son 0, entonces doy true. Y eso fue lo que escribí Sí, Elkin. creo un grafo, eso fue lo que escribí. Pero entonces y ahí se me dice que no se explica nada. Entonces. Venga, Elkin, tranquilo. Por ejemplo. Uh-huh. Cada taller tiene una rúbrica. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que escribir en los informes? Lo que me permita, ojalá, chequear a todo el mundo la rúbrica en el nivel más grande. Entonces, si tú lees el nivel 4, dice mover el problema correctamente, define los estados, el estado inicial, el estado final, el invariante, muestra que el invariante del estado final implica lograr el cálculo deseado y muestra que siempre llega al estado final. Entonces, si tú no hiciste eso, yo no puedo poner acá. Entonces vengo acá, defino los estados, el estado. Entonces, si en el informe no me cuentan, vea, aquí el estado era o de alguna manera yo me doy cuenta que ustedes están sabiendo, y aquí la condición invariante es la siguiente, entonces yo no puedo escoger tampoco. Entonces aquí dice, mover el problema con estados, pero no logra definir el estado inicial. Perdón, profe. Ese es el caso de la mayoría de ustedes. Sí, dime, Elkin. ¿Está compartiendo pantalla? Perdón. No vemos. Sí, perdón, qué pena. Sí, yo había dejado de compartir pantalla, ya voy a compartir. Y qué pena. Compartir. Profe, en ese sentido lo que usted está planteando es parte de lo que me frena a mí, porque llego yo y veo la rúbrica y digo, bueno, yo resolví esto de esta manera. Entonces cuando me pongo en la rúbrica, el estudiante, aquí no lo alcanzo a ver, pero por ejemplo, voy a aumentarlo un poquito. Por ejemplo, dice allí, es capaz de definir y operar procedimientos con estado explícito. Bueno, eso no tampoco. Descripción del criterio, ser capaz de crear celdas consultarlas, modificarlas, ese no hay problema. Pero, por ejemplo, en el taller llega y aparece algo, por ejemplo, es capaz de definir el invariante. Yo listo, entonces Sí, cuando resuelvo, me aparece solamente el invariante de uno de los 9 puntos, por decir algo. Y entonces digo yo, ¿será que lo tengo que hacer para todos los programas o con que en uno de los programas yo defina el invariante, defina el estado inicial y defina el estado final? Entonces, O en los puntos donde yo tengo iteración en todo, tengo que hacer ese mismo procedimiento porque ese es una metodología, ¿no? Sí, hay veces, a ver, entonces voy. Uno hace lo que logra hacer, pero si en ninguno lo hizo, yo no tengo manera de poner esto o de poner esto. Ahora, si en alguno lo hizo, es muy probable que yo diga, no, pero esta persona sí sabe, lo que pasa es que no tuvo tiempo, hay otros que son más difíciles de escribir, pero si ninguno de los ejercicios hicieron esto, yo no puedo, si ninguno, aquí el estado era aquí el estado final era algunos no lo tienen que hacer formalmente, algunos lo hace, digamos, algunos demuestran que lo sabe, por ejemplo, venga y me dicen, ve, aquí la condición de parada, de parada para esto era esta, porque es el momento en que ya llegó al estado final, o porque no sé qué, o alguno decía, y aquí entonces llamé a esta función con este parámetro inicial porque ese es el estado donde hay que empezar, y puede que no me diga mis estados son no sé qué, pero de alguna manera yo percibo que esto sí está allí en su informe, pero hay otros en los que en los que sí veo que el problema lo resuelven con estados porque están haciendo celdas y cosas,
hacen iteraciones, entonces, pero en ninguna parte me mencionan ninguno de estos conceptos. Y entonces yo digo, bueno, sí saben, pero se le dificulta definir formalmente qué son estas cosas que funcionan. En principio, toda iteración debería permitir eso, pero a veces es demasiado tiempo el que quita eso, pero lo que yo necesito es que ustedes me demuestren que esos conceptos los entendieron. Y si no lo hacen ni siquiera con los ejercicios más sencillos, entonces yo no puedo poner el más alto. ¿Sí me entienden? No porque funcionen todos los programas, la cosa, yo no estoy esperando que me manden código que funcione siempre, estoy esperando que me demuestren que comprendieron las cosas que hay aquí. Y eso normalmente, obviamente, si el código funciona, hay más probabilidad de que me hayan comprendido las cosas que si no. Pero en los informes, lo que hay que completar en los informes es esas cosas que yo no, si quieres les muestro otra rúbrica del concurrente declarativa. Entonces, aquí en alguna parte decía eso, entiende las limitaciones de los flujos, ¿cierto? Entonces, yo no le puedo decir que tiene limitaciones porque sus programas corrieron, sino porque usted me escribió en alguna parte por qué con los flujos no era capaz de hacer cliente-servidor o cosas de ese estilo, ¿no? Tal cual uno lo quiere, ¿cierto? Ser capaz de explicar las limitaciones de no sé qué. Entonces, si no las explicaron, yo no puedo decir que no lo puedo poner allí. Y hay cosas que son clarísimas de un ejercicio o de dos ejercicios y hay cosas que son más bien conceptuales que usted tiene que ver dónde las escribe. ¿Elkin? Profe, con respecto a eso, entonces mi pregunta, si uno, suponiendo que no fuera el caso, que uno... Pero venga, pero entonces, por eso la rúbrica está desde el principio para todos, para que cuando ustedes hagan el ejercicio, no piensen que es hacer los ejercicios que corran y ya, sino es hacer los ejercicios para contestar, ojalá, de manera que en esta rúbrica yo pueda poner siempre el nivel más alto de cada uno. Listo. Suponiendo que uno partiera del ejercicio desde la rúbrica. Si uno lograra hacer un pseudocódigo, entre comillas, pues explicándolo y diciendo, bueno, pienso hacer esto, pienso entender esto, ¿tendría igual de valor cuál sería el porcentaje de valor que tendría con respecto al código? O sea, habría habría como no entregar un el peso. código, sino un pseudocódigo. Sí, es que uno dijera, bueno, no me centro en que el código funcione, sino que me centro en explicar a partir de la rúbrica cómo planteo la solución. No, porque espere. Porque yo también les pido los .oz para poder agarrar las cosas, ¿cierto? Por eso, entonces ahí donde entra mi duda. Por eso, de hecho yo también para complementar lo que pregunta Elkin, yo lo había visto de la siguiente manera: si supongamos son 9 puntos y esos 9 puntos yo hago 8, en los 8 se muestran todas las rúbricas, excepto una que vi por allí donde dice que todos los programas funcionan, pues esa obviamente no va a pasar porque no todos los programas funcionan. Exacto, sí. Pero entonces sería muy poquito el peso. Exacto. O sea, en principio, si uno dice, yo detecto de estos 9 ejercicios, yo detecto que con estos 5 yo demuestro todo lo que es rúbrica, no hago más que 5, podría ser sin ningún problema. Sino que en general no funciona así. Cada ejercicio tiene algún sitio donde me permite ver cosas. Pero, por ejemplo, aquí es ser capaz de implementar un proceso. Entonces, aquí yo necesito que eso corra para poder llegar ahí. Pero aquí, ¿sí me entiende, Elkin? Yo digo que hay unos que dicen ser capaz de implementar tal cosa, ser capaz de implementar estructuras de datos infinitas. Entonces, si usted no hizo el ejercicio de los primos, que era la única ejercicio de estructuras de datos infinitas, pues yo no puedo ponerlo allí. Pero si lo hizo, lo pongo allí. Pero, ¿sí me hago entender? Y entonces hay la diferenciación entre ser capaz de implementar estructuras infinitas y ahí la otra que no sea tan explícita que se pueda ver en el código. Explicar la diferencia entre una evaluación y una perezosa, por ejemplo. Esa no era de código. Esa era esa tenía, ¿se acuerdan que había un ejercicio que decía
que si usted ejecuta estos hilos, si usted ejecuta esto así con unos delays, se demoraba 15 segundos, pero que si los pone los hilos puede que se demore 12 segundos, y si no se demora 9, no sé qué. Ahí era donde yo quería ver si ustedes habían entendido ansioso y perezoso, y no era de programar, era de opinar sobre ese ejercicio. Vale, profe, sí, porque es de verdad que esas ¿Sí me hago entender? Entonces, informes... Pero entonces, vengan, yo cuando yo me evalúo, cuando yo me pongo a evaluar, yo lo que hago es, yo me leo sus ejercicios, me leo sus informes, y luego de hacer eso, me pongo a mirar en esta rúbrica qué puedo decir de lo que yo vi. Y los pongo en el nivel más alto que yo pueda asegurarme que creo que sí, con el informe puedo deducir eso. Pero ustedes también tienen derecho a reclamar, muchachos. Ustedes pueden decir, no, profe, pero es que yo sí creo que dices, o sea, eso no van a sentir que no pueden decir nada. También pueden decir, profe, yo creo que sí, pero digamos que ese es para eso son las rúbricas, para que yo no me centre en si una cosa corrió o no corrió, sino es más de si yo siento del informe más lo que me mandaron corriendo, si la persona está aquí, está en este nivel o está en este nivel. Ahora, estas rúbricas, lo que pasa es que ustedes estamos en el curso de 3 créditos y no de 4 créditos, que fue para el que se diseñó eso. En el curso de 4 créditos, los estudiantes tienen una tarea adicional, y es coger los informes de sus compañeros, de 2 de sus compañeros, y evaluarlos con estas rúbricas. De manera que de pronto cuando uno hace ese ejercicio, siente más para qué le sirven las rúbricas, y no solamente el código. Y de pronto el ejercicio que de pronto les hace falta hacer ustedes antes de entregar es, si ustedes fueran a entregar y a autocalificarse, ¿en qué sitio se pondrían con respecto a esta rúbrica? ¿Sí? O sea, lo importante no es que los 8 ejercicios funcionen, sino lo importante es que el que lea el informe más los ejercicios pueda colocarme a mí en el nivel más alto en cada una de estas. O por lo menos saber que yo no pude hacer esto, entonces yo sé que aquí no voy a quedar. Pero así es como yo evalúo, mejor dicho, ¿sí me entienden? Sí, pero todos los planteamientos de los ejercicios están basados en la rúbrica, ¿cierto? O sea, o mejor dicho, van por ahí porque pues yo veo que son más que todo código, o sea, no hay, digamos, como, hay alguna que otra preguntita de análisis, pero es más que todo código. Y pues, por ejemplo, yo en el último se me ha puesto que qué significa estas siglas, y pues son las siglas de una búsqueda en anchura. Son las siglas de una búsqueda en anchura. No, yo sé que DFS significa Depth First Search. Yo sé. Pero si uno no lo pone, o sea, me mandan, hay código, hay 5 o 6 funciones, y simplemente funciona, pero no me dicen qué hace cada función. Yo cómo sé que eso lo domina el que lo envió, cómo sé cómo es el razonamiento que tuvo para llegar a eso, o sea, cómo puedo decir, en este caso estamos en este estado, cómo puedo decir de ahí que sí logra encontrar los estados en invariantes? No me dice nada de eso. Listo, entonces es como describir, o sea, sería más como describir el código, y como a partir de él es que se evalúa la rúbrica, pues entonces si logra identificarlo y logra, digamos... Exacto. Ahí entonces, yo creo que hay más claridad del tema. Entonces, en el caso de las amistades, por ejemplo, del pago de deuda de los amigos y todas las cosas. De hecho, creo que solo hubo 2 que corrían todas las pruebas, pero bueno, pero independientemente de eso. O sea, que si hay solo 2 que corren todas las pruebas, y yo les lo sé, miren, esta prueba no funcionó. O sea, además de todo, no funcionó siempre, pero además no me lo describieron. Pero ese era el ejercicio más difícil que había para hablar de invariantes y esas cosas. Antes estaba el de factorial, antes estaba el de Fibonacci, antes estaba el de la suma. Y si en esos que eran fáciles me hubieran dicho esas cosas, yo los califico ya. Porque yo no necesito que lo sepan hacer para el más complicado, lo que necesito es que el concepto aparezca. Y si yo siento que no aparece en el informe, entonces ahí es cuando yo no puedo ponerlos ahí. Ok, profe, listo. Vale, profe, trataré de esforzarme más por ese informe. Pero no, profe, una pregunta. No vayan a creer que no se esfuerzan, no vayan a creer eso. Yo sé que están haciendo un esfuerzo grande, eso sí, y yo sé que trabajar y hacer esto no es fácil. Y después van a tener la recompensa, tranquilos con el esfuerzo, porque yo el esfuerzo lo voy a recompensar, no se preocupen. Lo que pasa es que todo esto
es un motivacional de motivarse para hacer cosas y cosas. Al final el aprendizaje va a quedar y esa es mi principal paga. Y a ustedes les va a ir mejor que lo que piensan que les va a ir, estén seguros. Cuénteme, Juliana. Profe, ¿hay alguna posibilidad de que podamos complementar esa documentación en los talleres para subir un poco la nota? En mi caso, pues la verdad, lo hice tal cual, le explicaba los puntos que estaban como una pregunta explícita, pero el código simplemente lo hacía, lo corría, me funcionó y ya. Yo sé que usted ya se tomó el trabajo de calificar y eso, pero ¿habría alguna posibilidad de que podamos complementar con la explicación o ya no se podría? Yo propongo, terminemos el curso, terminemos lo que falta, no le gastemos tiempo a lo que ya fue. Y por eso les digo, al final, cuando ustedes vean las notas, van a ver que no vale la pena devolvernos. O sea, este es un proceso de aprendizaje y uno va pasando por ahí. No sé, o sea, yo creo que lo mejor ahorita es enfocarse en lo que falta y no en lo que ya sucedió. Y cuando cerremos el curso se van a dar cuenta que el devolverse a hacer eso no los va a hacer aprender más, ¿me entiendes? O sea, ya eso pasó y yo voy a ser, ¿cómo se llaman? Suficientemente, tengo muchos años de experiencia para saber cómo hago las notas finales, no me preocupen. Gracias, o sea, profe. Para tratar de ser suficientemente justo con ustedes en la nota final. Así la nota específica de un taller no parezca justa. Eso es lo que yo trato de decir. Yo al final hago ajustes para que la cosa sea lo más justa posible con el esfuerzo que ustedes han hecho. Créanme. Micho, confíen en eso. Y no se devuelvan. Hagan lo que falta nomás. Lo mejor. Listo, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Mejor en lo que falta, el próximo taller que no han entregado, que sea mejor el informe y se acabó. Ya, eso es, ya tranquilos. O sea, yo no quiero que ustedes sufran, sino que aprendan. Y yo sé que la nota es importante y todas las cosas, pero al final la nota va a ver que va a reflejar el esfuerzo que ustedes han hecho. Dime, Daniel. Profe, muchas gracias por esa consideración. Otra pregunta que yo tengo, había un taller aparte que es el que se entrega al final, que pues, que también tiene más peso, que es el análisis de un El lenguaje lenguaje de de programación. programación. Sí, señor. En ese tengo algunas dudas, pero digamos, ese también es para el domingo, también sería, ¿cierto? Entregar ese taller hasta el domingo al final, ¿o cómo Esa es hacemos? la fecha de entrega oficial, pero pues si alguien lo entrega el lunes, el martes, el miércoles o el domingo siguiente, es posible. O sea, no hay cierre que si no entregó le pongo 0, eso no hay. Ah, ya, profe, sí, Y el que las entrega duditas. tarde, lo peor que le pasa es que si entrega 20 días tarde va a perder el 20%, pero si entrega, pero eso es lo máximo que puede llegar a perder. Ya, profe. Sí, es que tengo unas duditas sobre ese taller, entonces, pues por el correo le escribo, por el También tema para... escríbanme por el correo. Todo el que me ha escrito por el correo le he respondido lo más rápido que yo puedo. Creo que de eso pueden dar fe los que me han escrito. Yo no me demoro en responder mayor cosa porque no me Unas gusta duditas. demorar. Muchas gracias, profe. Bueno, chicos, entonces quedamos para terminar en que la clave del examen es Eval Final MPP. Se las vuelvo a escribir ahí para que no se les olvide, la graben y la tengan ahí para cuando vayan a hacer el examen. Que el examen quedó para el domingo, la entrega a tiempo y a destiempo, pues en el momento en que lo puedan hacer. Y que me falta la mayoría no me ha entregado el taller de orientación a objetos. Ya hay 6 que me entregaron el taller primero, el segundo y el tercero. Del cuarto tengo 4 entregas y del quinto tengo una entrega. O 2, tal vez hoy, no sé si es la segunda. Yo de todos los 6 del primero, 6 del segundo y 6 del tercero ya los evalué. Estaba esperando que me llegara otros 2 del cuarto para evaluarlos todos al tiempo, porque es que me gusta concentrarme y evaluar y no tener pendientes, entonces pues no empiezo apenas me llegan, sino empiezo cuando tengo suficientes para evaluar. Entonces me faltan unos del cuarto, pero ya voy a empezar, yo creo que mañana empiezo a evaluar el cuarto.
el quinto me falta que me lo acaben de entregar, y el taller de lenguaje de programación cuando lo entreguen. Y ya, eso es todo lo que va a faltar. Yo aspiraría a que ustedes pudieran empezar los nuevos módulos, los nuevos cursos, sin deberme nada, pero si me deben algo y me lo entregan en esa semana, primera o segunda semana, igual yo voy a calificar esas cosas sin problema. Y nada, pues no me gusta publicar notas definitivas hasta que no me han entregado todos, y la principal razón es por eso, porque yo hago una mirada global del curso antes de poner notas definitivas, y entonces no me gusta ponerla uno por uno, porque y lo que digo exactamente, porque así no es la vida. En la vida hay que poner algo de subjetividad a la vida, yo se la pongo al final. Entonces hagan lo mejor que puedan para terminar, y ya, y apenas tenga por lo menos 6 completos, publicaré notas de todos. Muchas gracias, profe. Bueno, jóvenes, y al correo lo que quieran, y si necesitan una reunión pues, así para hablar, hablamos, también las agendo sin problema. Bueno, chicos. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, buenas noches. Entonces voy a dejar de grabar ahí y nos vemos. Gracias, profe. Sara Liliana, nos vemos. Ustedes saben, tenemos nuestro negocio.